Hola, soy la profesora Sandra Blés y nuevamente te doy la bienvenida a la asignatura Contabilidad 2. En esta ocasión veremos el tema de provisiones, que es el segundo tema planificado dentro de nuestro contenido programático. Y veremos las provisiones, lo que significa, sus asientos contables, cómo registrarlo y cómo calcularlo. Lo primero que vamos a responder es qué son las provisiones, pero antes debemos saber que las provisiones se originan gracias a una venta a crédito, donde efectivamente nace una cuenta por cobrar para con un cliente. Recordando el asiento original o el asiento principal, cuando vendo a crédito, tengo cuenta por cobrar por el lado del debe contra las ventas por el lado del haber. El efecto de que exista o se origine una cuenta por cobrar da pie a que yo corra el riesgo como empresa de que efectivamente el cliente me pague o no me pague a tiempo o me pague con retraso. Por eso es que las provisiones son justamente esa estimación o esa previsión que toman las empresas justamente por las cuentas por cobrar que posiblemente se perderán por incobrabilidad, que pueden perderse para el siguiente periodo o ejercicio económico. Existen diferentes formas de decirles a las provisiones. Podemos encontrar quienes la llamen provisiones en cuentas incrobables, provisiones en cuentas dudosas, provisiones en cuentas por cobrar, provisiones en cuentas malas, y no solamente estas existen otra clase de provisiones, porque mientras que la empresa haga estimaciones de las posibles pérdidas obtenidas, va a surgir una provisión. Otro ejemplo de las provisiones que existen son las provisiones en pérdidas en el almacén, que no es tema en esta oportunidad, sino las provisiones en cuentas incobrables. Debemos recordar que el método usado para registrar ingresos y gastos es el de acumulación. Este método indica que estos deben registrarse en el periodo que corresponde, tanto gastos como ingresos, sin tener presente la fecha en que fueron cobradas o la fecha en que fueron pagadas. ¿Qué significa esto de acumulación de ingresos y gastos? Significa que los ingresos del periodo deben soportarse por sus correspondientes costos, y es allí donde nace la provisión. Debemos tener en cuenta también que las provisiones son cuentas de evaluación o valoración, es decir, que ellas toman el saldo contrario de lo que están valuando. No, las cuentas de evaluación no puede decir que son activos, pasivos, capitales, ingresos y gastos, sino que se comportan como activos o pasivos dependiendo de lo que estén valuando. En este caso, las provisiones están valuando a las cuentas por cobrar, y si las cuentas por cobrar se contabilizan por el debe, pues la provisión en cuentas por cobrar se debe contabilizar por el haber. Empezamos con los asientos contables, y el primero que vamos a explicar es el asiento de creación de la provisión. Para ello, utilizamos dos cuentas. La primera es la pérdida en cuentas incobrables y la segunda es la provisión en cuentas incobrables. La pérdida en cuentas incobrables va para el estado de resultado y la provisión en cuentas incobrables va para el estado de situación. Fíjense, son dos cuentas que van a estados financieros diferentes. La pérdida, por ser pérdida, va al estado de resultado, y la provisión, por ser una cuenta que está evaluando a un activo, va para el estado de situación. ¿Por qué? Porque los activos van al estado de situación financiera. La descripción que vamos a colocar en este asiento es para registrar la creación de la cuenta provisión. Existe otra situación a considerar y a registrar, que es justamente cuando ya la cuenta por cobrar es una pérdida, cuando ya el cliente no me va a cancelar.
Entonces estoy hablando de una pérdida definitiva de las cuentas por cobrar y por eso tengo que cancelarlas, las cuentas por cobrar, cancelarlas de la contabilidad. Pero inclusive en esta pérdida definitiva de las cuentas por cobrar tengo que considerar dos cosas. Uno, si la empresa tiene la cuenta de provisión creada, y para ello vamos a tomar el asiento con dos cuentas, la provisión en cuentas incobrables contra las cuentas por cobrar. Si se fijan en este asiento, cada una está por su lado antinatural. Fíjense que las cuentas por cobrar las estoy colocando por el lado del haber y ellas normalmente se colocan por el debe. ¿Por qué? Porque yo las estoy eliminando, cancelando de mi contabilidad y por ende las contabilizo por el lado contrario. Igualmente que la provisión, fíjense que la provisión en cuentas incobrables va por el debe. ¿Por qué? Porque tengo que eliminar o cancelar de mi contabilidad esa cuenta. Ahora bien, cuando la provisión no está creada dentro de la contabilidad, lo que hago es que contabilizo directamente a la cuenta de pérdida en cuentas incobrables. Y como dije anteriormente, las pérdidas van para el estado de resultado. Si se fijan, la cuenta por cobrar igualmente está por el lado del haber, que es un lado antinatural. ¿Por qué? Porque las estoy eliminando y cancelando de la contabilidad. Ya ese cliente no va a pagar justamente lo que debe y por tanto debo eliminar la cuenta. Hay otra situación que debemos saber registrar o hacer el asiento, que es la subestimación y la sobreestimación de cuentas incobrables. Como ya dijimos anteriormente, las provisiones son estimaciones que hago yo de mis posibles pérdidas. ¿De qué pérdidas exactamente? De las pérdidas por las cuentas por cobrar que no me van a cancelar. Entonces, cuando yo hago una subestimación de la provisión, quiere decir que la valoré por debajo de lo que realmente fue. Y cuando yo hago una sobreestimación de las cuentas incobrables, quiere decir que las estimé por encima de lo que realmente se perdió. En ese caso, yo debo hacer el registro, bien sea por la subestimación o por la sobreestimación. Recordemos que la provisión es una estimación, pero al final del periodo yo voy a saber exactamente cuánto cobré y de ese monto que cobré o no cobré, yo debo saber si efectivamente mi provisión, mi estimación quedó por encima de lo que yo estimé o por debajo. Si queda por encima, estoy hablando de la sobreestimación, es decir, sobreestimé la provisión. Y por lo tanto se genera un asiento 3 que voy a utilizar dos cuentas. Coloco la provisión en cuentas incobrables por el debe y las cuentas por cobrar por el haber. ¿Por qué? Porque yo la sobreestimé, coloqué un monto por encima del que realmente se estimó y por lo tanto lo tengo que descontar. Una forma de descontarlo es justamente registrarlo por el lado contrario. Ahora bien, cuando yo subestimé la provisión, es decir, estimé por debajo de lo que realmente perdí, también debo hacer un registro contable. Cuando las cuentas involucradas, si se fijan, lo único que acá está invertida. Entonces debo colocar la cuenta por cobrar por el debe, por el monto que realmente queda pendiente de cobro y tengo que contabilizar la provisión por el haber, por efectivamente el monto que me está faltando para completar justamente las cuentas por cobrar, es decir, lo que estimé y lo que me hacía falta. La descripción se coloca en un caso para registrar el exceso de la provisión estimada y en el otro para registrar la subvaloración de la estimación de la provisión. Otra de las situaciones que debemos saber registrar es cuando efectivamente se recuperan cuentas incobrables. En este caso pueden suceder en dos momentos, que la recuperación se dé en el mismo ejercicio económico y no existía la provisión,
y en este caso se generan dos asientos. El primero justamente es para reversar la cancelación que ya yo había hecho el asiento al darlas como perdida, y el segundo es para registrar el cobro. En el primero vuelvo a contabilizar la cuenta por cobrar, porque recuerden que ya la habíamos cancelado de la contabilidad, la habíamos eliminado, extinguido. Entonces la vuelvo a contabilizar por el lado del debe, por supuesto, y vuelvo y coloco la pérdida por cuentas incobrables por el lado del haber. Si se fijan, las pérdidas por lo general no, siempre van por el debe, y aquí lo estoy colocando por el haber para yo eliminar esa pérdida que debí contabilizar en otros asientos por el lado contrario. Luego contabilizo con un asiento 5 la entrada de dinero al banco o a la caja contra la cuenta por cobrar, y ahí ya sí estoy extinguiendo la deuda que el cliente tenía conmigo. Entonces, consideremos este caso donde se recuperan cuentas incobrables y la recuperación se hace en el mismo ejercicio económico, pero no existía la provisión. Recuerden el asiento cuando la empresa no lleva la provisión, que efectivamente se lleva directamente a la cuenta de pérdida. Para esto, si se fue el hilo de la explicación, te recomiendo coloque o nuevamente adelantes el video y vuelvas a repasar el asiento justamente cuando la empresa no lleva la cuenta de provisión y ocurre una pérdida en cuentas incobrables. La otra cosa a considerar es la recuperación de cuentas incobrables en el mismo ejercicio económico, pero en esta ocasión sí existe la cuenta de provisión y evidentemente ya la he registrado. Aquí van a surgir dos asientos igualmente. Uno para reversar la cancelación que hice cuando la cancelé de mi contabilidad, y el otro para registrar el cobro de las cuentas. Si se fijan, en el asiento 6 tenemos por el lado del debe las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque ya yo las había anulado por el lado contrario y las vuelvo acá a registrar por el lado que corresponde contra la provisión en cuentas incobrables. Y para la cancelación de lo que me está haciendo el cliente, en un asiento 7 contabilizo la entrada de dinero en el banco o en la caja y la cancelación de las cuentas por cobrar. Si se fijan, en el asiento 6 y en el asiento 7 tenemos las cuentas por cobrar por el debe, y en el asiento 7 las tenemos por el haber. Quiere decir que esto a la final se hace cero. ¿Y cuáles son las cuentas que me quedan abiertas? La caja y el banco por el monto que el cliente me canceló contra la provisión en cuentas incobrables. También puede suceder una recuperación de las cuentas incobrables, pero en otros ejercicios económicos. Recuerden que recuperación significa que ya yo había dado algo por perdido y lo recupero. En este caso lo estoy recuperando en otros ejercicios económicos. Esto genera un solo asiento, que lo he llamado asiento 8. Y aquí contabilizamos la entrada de dinero al banco o a la caja contra la cuenta de ingresos por cuentas incobrables recuperadas. Fíjense que aquí estamos detallando el ingreso generado. En este caso le estamos colocando que fue un ingreso o una entrada de dinero producto de unas cuentas incobrables que he recuperado. Y la descripción colocamos para registrar la recuperación de cuentas incobrables o la recuperación de cuentas consideradas incobrables. Ya eso queda a gusto del contador. Existen bases para establecer la provisión de cuentas por cobrar. ¿Qué sucede? Que ya hemos explicado los asientos o los registros, pero ahora debemos aprender a cómo determinar el monto de la provisión, la estimación de la provisión. Y vamos a explicarles tres métodos. El primer método es en base a un porcentaje sobre las ventas a crédito, y la fórmula es
está en porcentajes. El resultado me va a dar en porcentaje. Entonces tengo que la fórmula me explica que debo tomar las pérdidas con cuentas incobrables de ejercicios anteriores y dividirlas entre las ventas netas a crédito de ejercicios anteriores. Como ven, para hacer una estimación de una provisión, yo tengo que tomar en consideración la experiencia vivida en otros años anteriores y solo así podré saber justamente si efectivamente he perdido o no perdido dinero por efecto de cuentas por cobrar que no me cancelaron. Entonces el primer método es un porcentaje sobre las ventas a crédito y ya sabemos cómo se determina. Simplemente se divide las pérdidas contra las ventas y como es un porcentaje, por supuesto, se multiplica por 100. El segundo método justamente es un porcentaje sobre las cuentas por cobrar. Ya no es sobre las ventas, sino sobre las cuentas por cobrar. Pero ¿cuáles las que están abiertas? Las que aún no han sido cobradas. Para ello existe una fórmula. Esa fórmula me indica que voy a tomar las pérdidas en cuentas incobrables del ejercicio anteriores y la voy a dividir entre las cuentas por cobrar también de ejercicios anteriores. Y como el resultado me da en porcentaje, igual lo multiplico por 100. Las fórmulas se parecen. En la primera, cuando saco un porcentaje sobre las ventas, divido entre las ventas. Y en la segunda, cuando es un porcentaje sobre las cuentas por cobrar, divido entre las cuentas por cobrar. Efectivamente, eso me va a dar un porcentaje en ambos casos. Luego que yo obtenga ese porcentaje, para yo poder sacar la estimación, si lo aplico por el método 1, bueno, ese porcentaje yo solo voy a aplicar a las ventas a crédito y el monto que dé es justamente el de la provisión. Y en el segundo método, el porcentaje, el resultado que yo obtenga, yo lo voy a aplicar ¿a qué? A las cuentas por cobrar. Y así el monto que es resultante va a ser justamente la estimación o el monto de la provisión. Existe una tercera forma de determinar la provisión. Este se llama el porcentaje sobre cuentas por cobrar por antigüedad de saldo. Este es el único método donde se hace un cuadro, a diferencia de los dos anteriores, donde se aplica una fórmula que me va a dar en términos porcentuales, me va a dar un porcentaje. El método 3, sin embargo, yo establezco un cuadro. En ese cuadro ustedes lo vamos a clasificar por las cuentas por cobrar que no están vencidas y las cuentas por cobrar que sí están vencidas. ¿Cómo hago la clasificación de las cuentas por cobrar que están vencidas? Bueno, las que tienen 30 días de vencido, las que tienen 60 días de vencida, las que tienen 90 días de vencida, 120 días y hasta más. Que lo que hago es que determino los montos de cada una de estas cuentas por cobrar, bien estén vencidas o bien no estén vencidas, y para ello le establezco un porcentaje. Ese porcentaje lo establezco de acuerdo a la experiencia de esas, cuál es el porcentaje de las no vencidas, cuál es el porcentaje de las vencidas, cuánto el monto representa las que tienen 30 días, 60, 90 y 120. Se supone que mientras mayor sea el monto de las cuentas por cobrar vencidas de 30 días o de 60, 90 o 120, pues estimaremos un porcentaje mucho mayor. Y en función de eso determinamos a la final una multiplicación entre el monto y el porcentaje, y la suma total entre las no vencidas y la vencida me va a dar el monto de la provisión. Ya lo que nos queda justamente es el momento de practicar con el ejercicio que le voy a enviar vía WhatsApp, y con ello habremos terminado esta explicación por el día de hoy.